32 minutos pasan de las 10 de la mañana y como prometimos ya tenemos en nuestra mesa de trabajo a Gustavo Díaz Palacio, concesionario del Cine Teatro Español, a quien le digo buen día por la mañana, gracias por venir y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, gracias por brindarme este espacio que sé que lo tengo abierto desde hace mucho tiempo. Primero felicitarlos a todos, la verdad que la primera vez que vengo y ha quedado muy lindo estos estudios y se nota que le ponen muchas ganas, como hay que ponerle a todos los proyectos que uno encara. Y la verdad que se nota cuando uno lo escucha por radio y se nota acá adentro la energía, la buena onda y el laburo que hay. Así que muchos éxitos para los tres y si hay más también. Muchísimas gracias. Vamos a lo que nos toca. El cine español deja de pasar películas hasta que se aclare el panorama. ¿De qué estamos hablando? Nuevo espacio Inca en el teatro italiano y el planteo de Gustavo Díaz Palacio de que esto es una competencia desleal. Es una competencia desleal, así es el planteo que venimos haciendo hace tiempo y que rebalsó, una gotita que rebalsó el vaso este último tiempo. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia, a explicar cuáles son los motivos, a explicar cuál es la situación que hoy está atravesando el cine, no solamente en Chacabuco, sino a nivel nacional, para que más o menos tengan una idea de por qué se llega a este tipo de situaciones. En realidad, desde hace unos años, nosotros hace 3 años que tenemos el cine, vamos por el 4, que tenemos la concesión de cine español, y hace un año cambia lo que es la tecnología del cine, ¿sí? Pero esto no es el 3D, ¿sí? El 3D es un accesorio al cambio de la tecnología. Pero cambia la tecnología de una manera radical, muy importante, y una manera que hay que hacerlo obligatoriamente, que es que desaparecen las películas en 35 milímetros, ¿sí? Y viene toda la parte digital del cine. O sea, se digitaliza todo el cine. Bien, ¿sí? y este cambio es obligatorio. Este cambio es obligatorio porque no hay películas en 35 milímetros. Bien. ¿Sí? A partir del año pasado. Quedaron muy pocos estrenos, que son los muy grandes, que se hacen en 35. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cines independientes que todavía no pueden digitalizar. ¿Por qué no pueden digitalizar? Porque la inversión que hay que hacer es muy grande. La inversión supera el $1.000.000, ¿sí? Del proyector digital en 3D. El 3D es un accesorio que se puede hacer después, ¿sí? Pero lo que hay que hacer obligatoriamente es la parte digital. Para que se entienda, antes la película era 35 milímetros, lo que antes era el rollo de la máquina de sacar fotos, 35 milímetros, que se hace en una cantidad de metros. Calcular que una película hoy de 2 horas tiene casi 5 kilómetros de rollo de cinta, para que se den una idea de lo que es. Y eso pasa a ser digital. ¿Cómo pasa a ser digital? Viene un proyector con un servidor, en un disco rígido viene la copia. Se baja con una llave que te dan, se baja en un... ¿Cómo se hace en una computadora normal? Tal cual. Obviamente que de manera industrial. O sea, con una resolución muy grande para dar en una pantalla como la nuestra, que es de 50 metros cuadrados. Calidad. De calidad, exactamente. Obviamente que con eso se mejora muchísimo la calidad, ¿sí? Y no solamente se mejora muchísimo la calidad, sino que cambia toda la comercialización de las películas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros desde el año pasado, conseguir una película para Chacabuco el día del estreno era muy difícil. Se fue haciendo. ¿Eso cómo se demuestra? Se demuestra con números, con cantidad de gente que va al cine. Entonces, a las productoras, a las distribuidoras de la película, a Disney, a Warner, a Fox, a WIP, a Sony, dice, bueno, Chacabuco es una buena plaza, por empecemos a mandarles películas, ¿sí? Y dicen, queda fuera, por ejemplo, Rojas, que es más chico y tiene menos números. Estoy diciendo, no quiero comparar, estoy diciendo nombres en el aire. Normalmente las películas se estrenan en Buenos Aires los días jueves y después van bajando a las ciudades de mayores habitantes. Van, lo que es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y después van bajando. Chacabuco tiene 40.000 habitantes. Es muy difícil conseguir una película para Chacabuco en un estreno simultáneo. Tenemos 48. Pero... 48.000 habitantes, como lo hemos hecho el año pasado. Con la última película que se estrenó simultáneamente, que fue Relatos Salvajes. Pero obviamente, estas películas se saben de antemano que van a ser grandes tanques nacionales. Como te puedo decir lo que va a ser este año, que ya se sabe cuál va a ser el gran tanque nacional, como se sabe cuáles van a ser todos los tanques internacionales. Está planificada. Digo, los estrenos de la película ya se saben que estrenamos en el 2016, en el 2017. Lógico. Y el año ya del 2015 ya está programado cuáles van a ser todas las películas. Sobre todo teniendo en cuenta que a partir de marzo empieza la temporada alta del cine, llegando al pico más alto en vacaciones de invierno. Y después empieza a decaer, ¿sí? Por ende, todas las películas para esta vacación obviamente que ya están programadas, pero ya se empiezan a programar desde las del otro año para que la competencia sepa cómo competir entre películas. Si yo te pongo La Era de Hielo, me van a poner Madagascar. Correcto. ¿Sí? Y así se trabaja con las películas de cine. Estamos haciendo entonces, este año Gustavo lo que está haciendo es explicando cómo funciona el negocio del cine. Bien.
Este año, todas las películas pasan a ser digital. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los estrenos van a ser simultáneos. Todos, absolutamente todos. Porque ya no hay que esperar más copias de película. Porque esto la copia que yo espero no va a venir de Rosario. O sea que directamente me la mandan de la distribuidora. No depende de la cantidad de gente que uno meta, depende nada. No depende de la cantidad de copias que haya disponible, porque se van a hacer tantas copias como cine hayas. Bien. Como cines haya disponibles a pasar la película. Estamos hablando de que antes se hacían, por ejemplo, 120 copias en fílmico, o con una película grande, 180 copias, una película de Disney, 180 copias son 180 pantallas. Ya de por sí Cuando hay 800 pantallas en todo el país. Entonces, hoy pasa a hacerse, cuando esté todo digitalizado, 800 copias y 800 cines tienen la película. Desaparece la exclusividad. Exactamente. Bien. ¿Sí? Claro que esto mejora muchísimo un montón de cosas, desde la parte comercial. Es una gran ventaja tener la película el día del estreno, el jueves, cuando antes teníamos que esperar una semana, 15 días, y en algunas películas muy buscadas con pocas copias, más. Por ejemplo, cuando El Artista ganó la película en blanco y negro que ganó el Oscar, son películas muy chiquitas, de productores, de distribuidoras chicas, que no tienen plata para hacer copias. Hoy una copia de 35 milímetros sale $1.500. Sale 15.000 pesos una copia en 35 milímetros que uno la trae acá al cine español. Es una copia que pasó por varios cines, obviamente, o a veces, como el caso Relato Salvaje, como el caso de Las Vacaciones de Invierno, es una copia que la tenemos en estreno simultáneo, ¿sí? O sea que la película se inaugura acá, se abre del laboratorio, viene acá a Chacabuco, se saca. Es extraordinario. Y cuando se ve esa película por primera vez, por eso siempre decimos que las películas hay que verlas en la primera semana de estreno. La primera pasada. Es extraordinario, porque tiene una profundidad de campo única, la película está impecable, no está rayada, no tiene nada, porque es la primera vez que se pasa. Es como ver una foto recién revelada, es único. Es único. Entonces realmente ese trabajo artesanal que hay en el cine, con la digitalización desaparece todo. Bien. Y trae otras grandes ventajas como esta que estaba contando, de estrenos simultáneos en todos lados. Bien. Esto está relacionado con la aparición de salas Inca, ¿sí? Que antes no eran un problema para nada para los cines comerciales. ¿Por qué? Porque no había copias para las salas Inca. Entonces, no es que no había copias, las salas Inca esperan que el cine comercial pase la película y después recibe la copia de la sala Inca. Antes. Desde el año pasado, desde el anterior. Ahora, las salas Inca pueden tener las copias de la película que quieran. ¿Sí? Lo que tampoco era un problema. ¿Sí? Siempre y cuando. Es un derecho. Claro, siempre y cuando se siga con la política del Inca del fomento al cine nacional. ¿Sí? El fomento al cine nacional no solamente está dado con las salas de cine, sino con las películas que se filman. Todas las películas son subsidiadas por el Estado. De hecho, el 10% de las entradas de cine, el 10%, nosotros cobramos una entrada de 50 pesos, estoy diciendo en el aire, números del aire, 5 pesos van para el Inca. Bien. ¿Sí? Esos 5 pesos que se depositan todas las semanas se utilizan para subsidiar el cine. ¿Sí? Tanto con producciones nacionales o con salas Inca, ¿sí? Para comprar proyectores y demás. Bárbaro. Digamos, es una de las pocas actividades que está subsidiada por espectadores. O sea que la misma actividad subsidia a la actividad. Tal cual. ¿Sí? Los mismos espectadores están subsidiando que se hagan películas argentinas. Un maravilloso ejercicio. Bárbaro. Después no entremos en detalles de qué películas se han hecho con subsidios de 7, 8 millones de pesos y ni siquiera se han estrenado. ¿Sí? Pero eso es un tema que ni nos toca y no tenemos nada que ver. Y más yo como exhibidor. ¿Qué pasa en Chacabuco? Chacabuco, como decíamos recién, teníamos 48.000 habitantes. ¿Sí? Debe ser todo el partido 48.000, la ciudad debe tener un poquito menos. Es muy difícil que subsistan 2 cines en una ciudad de 40.000 habitantes, o 48.000. No hay, como yo digo en el diario, no hay 2 cines, ni siquiera Mercedes, ni siquiera Chivilcoy, no tiene Junín, ¿sí? Y no tiene Pergamino. Hoy hablaban de que tiene 2 salas, tiene 2 pantallas Pergamino, que es distinto a 2 salas. Las 2 pantallas las tiene el mismo exhibidor. O sea, el mismo dueño tiene 2 pantallas. Por ende, programa las películas él en cada pantalla. Lógico. Es el mismo exhibidor. ¿Qué quiero decir? Si acá habría 2 cines que los tendría el mismo exhibidor, perfecto, porque no se pisa nunca la programación. Y realmente se deja bien en claro qué va a un cine, qué va a una pantalla y qué va a otra pantalla. ¿Sí? Entonces es distinto tener 2 salas, 2 exhibidores y 2 pantallas. Obviamente que esto lo conocemos los que quienes están en el métier. Por eso hay que explicarlo un poquito. Respecto del teatro y lo que yo digo de que ya empieza a tener un deje comercial, esto se ve reflejado cuando arranca, que nosotros prácticamente arrancamos igual, en el año 2012. Más o menos arrancamos, los 2 teatros arrancan igual, paralelos.
después de 20 años que no lo tenía nadie en Chacabuco, el cine español, con una movida muy grande, declarado de interés municipal, con un acompañamiento muy grande de la municipalidad, más allá de todo lo que hemos trabajado durante estos 3 años con la municipalidad, no solamente con el cine y con el teatro, sino con actividades paralelas que hacía parodia, como por ejemplo la batalla de Chacabuco, como hacíamos carrera rural baile, los torneos de tenis, muchísimo, hemos trabajado con un diálogo muy bien. Hasta incluso el año pasado, con Cacho Barrientos, he charlado era para traer a una sinfónica que la está dirigiendo un chico de Chacabuco, que lo íbamos a hacer en el español, después quedó nada, pero había muchos proyectos para hacer en conjunto. Obviamente que las salas son distintas, el español es muy grande y el italiano es más chico, con una gran renovación que tiene el italiano que no se puede negar. Pero hace 3 años el teatro italiano arrancó con esta idea de fomento al teatro. ¿Y qué quiero decir? Aquel que no tenía un lugar para expresarse, una obra de teatro, una banda de rock, que no podía ir al español, porque el español obviamente tenemos que afrontar costos que los afrontamos nosotros como empresarios, y que se cobra un alquiler, que a nosotros nos parece lo lógico para cubrir los costos, iban al italiano. ¿Sí? Sí. Perfecto, es una manera de fomentar a aquella gente que no pudiera ir a un espacio privado. En ese momento, con una gestión anterior que había en la Secretaría de Cultura, se establece que no se podía cobrar más de 50 pesos la entrada. ¿Sí? Sí. Bárbaro, me parece muy bien, porque ya cobrar una entrada más grande implicaba competir directamente con una sala comercial. Correcto. Esto dejó de ser así el año pasado. Exactamente. ¿Qué significa esto dejó de ser así? Que exactamente el año pasado hubo una banda llamada Bad Dreams, que la tuvimos nosotros en mayo, y que en noviembre del año pasado, si no me equivoco bien la fecha, estuvo en el Teatro Italiano cobrando una entrada de 200 pesos. ¿Cuánto cobró cuando vino al Teatro Español? Creo que lo mismo, o entre el promedio daba entre 150 y 200, no me acuerdo exactamente el número. O sea, lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. A ver, no sé si le han cobrado alquiler, no sé si le han prestado la sala, si han ido a porcentajes. Bueno, esto es comercial, claramente. Eso es comercial 100%. O sea, a ver, y estás compitiendo comercialmente con una actividad, o sea, con un teatro que está subsidiado. Porque no utilizan esa plata para pagar los sueldos del teatro. ¿Sí? Cuando yo tengo que utilizar la plata para pagar los sueldos del cine, alquileres, claramente. Nosotros alquilamos la sala. Ahora, nos agarramos de un evento, 2. Y hoy otro más importante aún, que es peor que porque ya roza lo comercial, y no solamente se están metiendo con el cine, con el teatro, sino que están atacando a cualquier otro que tenga por ejemplo, un salón de fiestas para alquilar. A principios de febrero de este año, se le dio la sala a una empresa de turismo para que publicite viajes a Disney. ¿Sí? Por ejemplo. Está claro, están las fotos, lo pueden ver. La gente de la agencia de turismo vino a hablar conmigo previamente para ver cuánto le cobraba yo y se fueron al italiano. Digo, no están, promocionando viaje a Tecnópolis. Bien. ¿Sí? Sí. Lo están haciendo a Disney, o sea, en Mickey Mouse, en toda la sala del teatro italiano, todos con remera de Mickey, con un evento 100% privado, que busca solamente un rédito privado, en un teatro municipal. ¿Sí? Entonces, no me pueden decir que no están compitiendo comercialmente. Y las últimas declaraciones que hizo Cacho Barrientos, sobre todo ayer, en televisión, en Cablevisión, el periodista le pregunta qué clase de películas van a pasar, y el periodista le dice, Mauricio Bartolich, le pregunta, ¿van a pasar películas de Hollywood? Sí, dijo Cacho Barrientos. Bien, se lo acabo de preguntar. Sí. ¿Sí? Porque cuando aparece el debate y empiezan los medios a opinar, dijimos, vamos a hablar con los responsables. Perfecto. Y con los protagonistas. Hablamos con Cacho, que está en Benito Juárez, en una cuestión de teatro. Sí. Y le pregunto esto, porque digo, bueno, ¿de qué manera pueden no pisarse el teatro italiano y el teatro español, no? Porque si no, esto de uno o el otro es un Chacabuco muy antiguo y así estamos, ¿no? Perdemos los dos. Exacto. Digamos, espacio Inca, decís espacio estatal, decís películas nacionales iberoamericanas, películas que no sé si el teatro español trae. No, claro que no. Por una cuestión de que comercial. Las ve, vamos a decir las cosas por su nombre, las ve Magoya. No solamente películas latinoamericanas, hay películas de Hollywood. Traigo una película de Woody Allen y la ve muy poca gente. Bueno, entonces, lo primero que a uno se le ocurre, como vecina, sin conocer, por más que yo tenga información, que no tiene por qué la gente entender cómo funciona, decís, bueno, voy al espacio Inca a ver un Relatos Salvajes, que en su momento el español recaudó mucho con esas películas, ponerle que ahí va a pérdida el teatro español, pero los grandes tanques, los trae el teatro español. Sí. ¿De qué manera, le decía yo a Cacho Barrientos, pueden los dos hablar? Que no entendía por qué te había atendido Brindisi, ahora me decís porque es uno de los pocos que me está atendiendo. Claro.
y que es agradabilísimo y siempre responde, siempre. Pero no puede actuar. Yo le pregunto a Cacho por qué no hablan Gustavo Díaz Palacio y Rafael Cacho Barrientos, y le encuentran entre los dos la manera de que los dos espacios puedan actuar y no se pisen. Sí. ¿No? A ver, sería lo ideal. A mí me genera muchas dudas que puedan hacer eso, o sea, que solamente pasen películas nacionales y latinoamericanas, por lo que están haciendo con el teatro. Él dijo, sí podemos pasar películas extranjeras, ¿sí? Pero no dijo, no, vamos a pasar películas extranjeras. Pero eso no quiere decir que una vacación de invierno, en las vacaciones de invierno, donde es el pico más alto del cine y en donde nosotros trabajamos para esos 15 días, ellos pasen una película infantil y nos saquen el 50% y tenemos que cerrar. O sea, porque no te da el número, para el privado no le da el número. Nosotros tenemos un alquiler muy grande, tenemos costos muy grandes, tenemos sueldos. A ver, acá hay gente que ha trabajado en la técnica de teatro, como por ejemplo Nicolás ha estado y sabe lo que sale una técnica para una obra de teatro. Una obra de teatro que nosotros traemos a Chacabuco, en Chacabuco deja no menos de 30.000 pesos en una noche. ¿Para qué? Para la comida, para toda la parte de logística, para los acomodadores que trabajan, para la parte de técnica. Es mucho lo que se mueve, son muchos los costos. Ahora, Gustavo, esto lo saben las dos partes. Lo saben. No sé si lo saben las dos partes. Yo creo que lo sabemos nosotros muy bien porque nosotros tenemos que afrontar el costo. Perfecto. Es muy distinta la actividad privada a una actividad pública, a una actividad municipal, en donde este es un teatro que por lo que se está demostrando no recauda para mantenerse, no es autónomo el teatro este. Me voy a corregir entonces, supongo que Cacho Barrientos conoce los costos y lo que cuesta mantener el cine. Seguro. En esa sentada con Brindisi o en la supuesta charla que deberían mantener con el secretario de Cultura, Cacho Barrientos, ¿no se puede blanquear, poner en la mesa, nosotros somos privados, nos costeamos de esta manera, papá? El italiano debería hacer esto y no debería esto. Sí, claro. Ellos lo conocen. Sería lo ideal. Lo que pasa que... Pero en esa charla que vos mantuviste con Brindisi, ¿no se habló de esto? Sí, claro que se habló. A ver, Claudio, con la mejor intención, quedó en armar una reunión conjunta. Lo que pasa que es simple. Nosotros desde fin de año pasado, desde octubre del año pasado, y esto Ivana lo conoce muy bien, que hemos frenado la inversión que tenemos que hacer. A nosotros nos frena también una inversión que tenemos que hacer muy grande. ¿Sí? Hablamos de esos costos, estamos hablando de 1 millón de mangos, que nosotros no la podemos hacer si las reglas no son claras. Vamos a sacar por un segundo, que es una ridiculez lo que te planteo, pero sin embargo podemos llegar a un lugar. Digo, es una ridiculez porque sos empresario. Vamos a sacar un segundo el dinero. Vamos a este lugar. Mismo público. Sí. Comparte el mismo público, el teatro italiano y el teatro español. Comparten el mismo público. ¿Corre realmente tanto riesgo? ¿El teatro o el cine? El espacio. El espacio, cuando es cine, sí. O sea, cuando es cine y cuando es cine infantil, sí. O sea, a ver, estamos hablando de una época en la cual la gente ha dejado de ir al cine, ¿sí? En los últimos años, con el avance de la tecnología, la gente ha dejado muchísimo de ir al cine. ¿No tenemos? Digamos, Relatos Salvajes hoy tiene 4 millones de espectadores en la Argentina. Sí. Cuando antes cualquier película llegaba a los 4 o 5 millones de espectadores. Y hoy, una película Tanque te hace 1,5 millones de espectadores. Bien, entonces... ¿Sí? En el país, estamos hablando del país, ¿no? Sí, claramente. A ver, entonces, yo planteaba esto, el teatro italiano y el teatro español, ¿sí? Un espacio público y un espacio privado. Sí. Mismo público, pregunto. Gustavo me contesta, ¿en el cine infantil sí? Sí, en el teatro comercial también. La gente de Bad Dreams es la misma gente que... Pero vamos a hacer que fueron dos, y vamos a hacer que se pueda hablar con Barrientos y esto se puede llegar a modificar, ¿sí? Ahora, si el espacio Inca está habilitado para poner un tanque infantil hollywoodense, le va a sacar un montón de gente al teatro español. Toda la gente la saca y va. No es un montón, es toda. ¿Por qué? Porque es una entrada, yo tengo que cobrar con un 3D, ¿sí? Nosotros estamos cobrando 50 pesos. Con un 3D tenemos que cobrar no menos de 80. ¿Me va a dejar desarrollar el concepto? No, ellos van a cobrar no sé cuánto, pero si nos manejamos como el Gomón en Buenos Aires, que son otro público, te cobra 8 pesos la entrada. Lo nombró también Cacho. Déjame terminar esto. Dale, perdón. Cultura, ¿sí? Entre comillas, versus entretenimiento. Este es el concepto primario de cada uno de los espacios. Sí. Cultura versus entretenimiento. Los dos pueden cruzarse. Sí. ¿Sí? De hecho, el teatro italiano... Lo hemos hecho durante 3 años. Se ha cruzado al lado comercial, sí. Y muchas veces el teatro español ha puesto cultura arriba del escenario, sí, y en las pantallas. Sí. ¿De qué manera
siendo un espacio público uno y un espacio privado el otro, y pudiendo cruzarse, ¿de qué manera se puede mantener cierta identidad y cada uno hacer y desarrollar lo que le toca? Bien. A lo privado, el espectáculo, y al Estado, lo cultural. Perfecto. La única manera es haciendo un convenio entre las dos partes. No queda otra. ¿Se podrán sentar? Sí, ojalá. Yo quiero sentarme. Digamos, a ver, aparte, es necesario para Chacabuco que nos sentemos. Pero nosotros no podemos. A ver, esto no es una... No es que, esto sale en el diario hoy. ¿Por qué? Porque el diario era el único medio, después de 5 meses, que sacaba la publicación del cine, la publicidad del cine. Nosotros hemos cortado desde octubre del año pasado. No, es el único, no, es el único que vos le das. No, hemos cortado desde octubre del año pasado. Es el único. Hemos cortado desde octubre del año pasado las publicidades en todos lados. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que se venía. Entonces, por una cuestión de que no me pregunten cuándo voy a estrenar 50 sombras de Grey, porque yo sé que no la puedo estrenar ahora, ¿sí? Porque no hay copia. O sea, tengo que digitalizar para estrenarla. Sí, es simple. Estás como en una transición claro, técnica. Entonces que me llamen de todos lados, me manden mensajes en el Facebook, ¿cuándo vas a estrenar? No sé realmente, qué claro. Entonces lo hacemos en el diario por una cuestión de que se publican los horarios del cine, que es fundamental. Es el único medio. Pero el cine estuvo cerrado en febrero durante un mes. Nadie se dio cuenta. ¿Sí? La última programación que hubo de Grandes Héroes. Cierto. ¿Sí? Y nadie se dio cuenta. ¿Sí? Grandes Héroes, que fue la última película de Disney que pasamos, fue desde los 15 últimos días de enero, y después dimos El Hobbit, y se cerró el 2 de febrero, para volver a reanudar el 27 de febrero. O sea, el cine estuvo cerrado 25 días. ¿Alguien me llamó esos 25 días para qué pasaba con el cine? Nadie. Nadie. Excepto los espectadores de cine que me decían, ¿cuándo vas a tener 50 sombras de Grey? ¿Cuándo vas a pasar Los pingüinos de Madagascar? ¿Cuándo? Los únicos. La municipalidad, que está enfrente del cine, que sale al balcón a tomar aire y ve que el cine está cerrado, ¿me llamó para qué pasaba con el cine? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Sí? Entonces, la verdad que duele mucho desde lo privado salir a remar, salir a buscar convenios, salir a decirle que vamos a hacer esto. Ya había un cine privado cuando ellos están gestionando la Sala Inca. Se podría haber llegado a un acuerdo mucho mejor, porque por todas las cosas que hemos hecho nosotros con la municipalidad, nosotros hemos hecho desde la fiesta del deporte, desde una cantidad de cosas con la municipalidad, a los cuales no le hemos cobrado un peso, Okay. Digamos, hemos hecho muchísimas cosas con la municipalidad como para que, ¿por qué está cerrado el cine? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieren que hagamos algo juntos? No se nos Venimos con la escapa Sala Inca. ¿Qué día tenemos? a ninguno de los dos que estamos en un año electoral. Ni más ni menos. Por eso el 3D. Porque esa es la otra pregunta que yo me hago como exhibidor. ¿Sabes cuál es la única película en 3D argentina que hay? ¿Cuál? Metegol. La única película en 3D argentina. Por ende, ¿qué otra película en 3D van a pasar? Es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué otra película en 3D van a pasar? Y son los Es argumentos con los que uno se puede sentar a la mesa claro. a discutir. ¿Por qué están poniendo un 3D? El 3D vale el doble de un proyector digital. Si hay voluntad, hay gestión, muchachos, hay 2 cines en Chacabuco, en vez de poner un 3D ponemos 2 digitales. Y nosotros lo pagamos, porque lo devolvemos. Bueno, porque lo estamos pagando mensualmente con el impuesto al Inca. Lo devolvemos. Además vale lo mismo que 2 proyectores digitales, el 3D. Lo dijo Mauricio Barrientos, hicieron una inversión, no la hacen ellos, viene directamente de la Nación, pero de donde venga, viene todo del mismo lugar, 2 millones de pesos. Ok, no demos tanto número porque la gente se pierde. Vamos a quedarnos con esto. La única película en 3D argentina es Metegol. Es Metegol, del director Campanella. Por lo tanto, todas las películas en 3D que ofrezca el Espacio Inca vienen de afuera. De afuera. Este es un argumento muy claro y muy concreto para sentarse a charlar con Cacho Barrientos y lograr que por una vez en Chacabuco podamos mascar chicle y tocar timbre. Gustavo Díaz Palacio, muchísimas gracias por venir. No, a ustedes gracias por darme este espacio, por invitarme. Voy a venir más seguido. Como quieras. Y bueno, si pasamos toda esta transición que venimos pasando, vamos a estar seguramente semanalmente como hemos trabajado antes. Nos encantaría. Y ya, ojalá que vuelvas a esas grandes entrevistas que hacías, ¿te acordás? Nos encantaría. Muchísimas gracias. 56 minutos pasan de las 10 de la mañana. Pasó Gustavo Díaz Palacio, lo escuchamos a Cacho Barrientos. Ojalá se puedan juntar y en Chacabuco tengamos 2 espacios para disfrutar todos los chacabuquenses. Sin máscaras. Mostrarse tal como uno es.